Buenos días, profe. Hola, buenos días, Janet, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien también, mi niña, buenos días. Ahorita empezamos, ¿eh? Sí, profe, no se preocupe. Buenos días, ahorita vamos a empezar, chicos, ¿eh? Buenos días, profe. Buenos días, ahorita empezamos. Siempre así no hizo caso, profe, dejarse el cabello suelto. Ah, sí, lo que pasa es que también me hice un corte que lo traigo mucho más corto y pues me obliga a peinarme. Es más fácil. Más Obligarlo a fácil. dejárselo. Muy Sí, bien. no, sí, muchas gracias por su opinión. Ya sé, profe, aquí estamos sus estudiantes todos. Claro que sí, gracias. Bueno, ya ahorita en unos minutitos vamos a dar inicio. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio en unos minutitos, chicos, ¿eh? Estoy esperando que se conecte la mayoría y estoy abriendo un documento que voy a compartir con ustedes. Hola, profe, buenos días. Buenos días, chicos. Ok, vamos a empezar en un minuto. Buenos días. Buenos días. Ok, un minuto más y ya damos inicio, ¿eh? Estoy esperando al resto de los compañeros. ¿Salieron tarde de alguna clase? No, maestra. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio. Antes de que pase más tiempo, nada más cerrando aquí. Ok. Bueno, pues primero que nada, saludarlos nuevamente, esperando que esta sea una semana
pues llena de puras cosas positivas. Vamos dando inicio a una semana después de un descanso largo que tuvimos, pues dando inicio a una semana muy productiva, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver o a continuar un poco con la unidad número 3, que ya inició Bianca e inició Javier, acerca de las estrategias de intervención docente con el teatro en secundaria. Y bueno, nos habla al final esta unidad de evidencias relacionadas con su aplicación, o sea, la aplicación de teatro. Eso pues lo vamos a hacer a través del último trabajo que estamos previendo realizar, en donde pues sé que no ha habido mucho tiempo para la organización, pero que a partir de la próxima clase empezaremos a ya organizarnos muy bien, ¿no? Acerca de esto. El día de hoy cerraremos ya la unidad número 3. Y quiero empezar con la frase. La frase dice, da siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Es una frase de Ockman Dino. La verdad es de que sí, eso yo creo que todos ustedes en algún momento lo han visto, como pues todo lo que las acciones que vamos realizando durante nuestra vida nos dejan esa consecuencia en las demás personas. Si nosotros realizamos acciones buenas, pues obtenemos pues en nuestro alrededor personas buenas y también todo eso se nos retribuye de alguna manera. Pero si realizamos por lo contrario acciones malas o equivocadas, pues tarde o temprano nos cobran la factura, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente esa frase nos deja mucha enseñanza. Vamos a continuar con el tema que Javier y Bianca nos abordaron el otro día sobre estrategias de intervención docente. Les voy a presentar algo y posteriormente iremos conversando todos al mismo tiempo acerca del mismo tema. Como nos damos cuenta, es muy fácil comentar sobre el aprendizaje esperado. Me dicen en cuanto puedan ver la presentación. Una cosa es comentar acerca del aprendizaje esperado y otra muy, muy, muy diferente es comentar acerca del aprendizaje de impacto, ¿sí? El primero es un aprendizaje que esperamos a través de una planeación y que la planeación nos va diciendo, pues, qué es lo que debemos esperar, qué es lo que necesitamos que nuestros jóvenes aprendan. Y la segunda parte, el aprendizaje de impacto, pues eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Con lo que realmente estamos mostrando o enseñando a nuestros alumnos. Y en muchas ocasiones, muchos docentes, yo me he dado cuenta que piensan o bueno, creen que sí están dejando mucho en sus alumnos, ¿sí? Pero es muy importante detenernos a ver que esto realmente sea real, chicos, que realmente estamos dejando lo que nosotros queremos, ¿no? En nuestros alumnos. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que esperamos y entre lo que realmente estamos dejando a los alumnos. Vamos a ver primero que con los objetivos del teatro del aula, en el aula, perdón, ya los habíamos visto al principio de este curso y vimos que era elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos, crear un aula con un marco de convivencia agradable entre los compañeros y entre estos y el profesor, fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia, cooperación entre compañeros, hacer sentir a los alumnos la necesidad de someterse a una disciplina necesaria en todo grupo. Es decir, aquí es muy importante, cuando hablamos de educación artística, muchos alumnos, sobre todo en la etapa de secundaria, piensan que es la hora del recreo o que es la hora de no hacer nada. Esto tiene mucho de fondo, ¿sí? Y creo que lo hemos platicado. En ocasiones anteriores o hace años, cuando a mí me tocó estar en secundaria, generalmente el maestro que daba educación artística era un maestro en muchas ocasiones con muy poca o nula preparación docente. Y me refiero a docente, no artística. Porque, por ejemplo, artística sí la tenía la preparación artística necesaria,
pero no tenía la docencia adquirida, ¿sí? Entonces, al momento de llegar a impartir una materia, como de carácter disciplina artística, él quería hacer ver que la disciplina fuera estrictamente para aquellos que tenían la posibilidad o digamos que la habilidad para poder realizarla. Un ejemplo era la música. Si tú no tocabas un instrumento, si tú no podías o tenías nulo tu oído musical o a lo mejor no era tan fácil vocalizar, pues no estabas en ningún equipo de los de música y necesariamente el maestro simplemente te ignoraba, ¿no? Era como ponerte a trabajar en equipo, pero básicamente estabas ignorado y ponía al equipo de los que sí sabían tocar y al equipo de los que sí sabían cantar. Entonces, esa era una percepción por parte de todos los alumnos de aquella generación en la que me incluyo. Y por ejemplo, si tenías habilidades para el dibujo, pues te metían al área donde estaba, o si estabas pintando, pues lo disfrutabas y demás. Si tenías habilidades para bailar, era lo mismo. Pero vamos a suponer alumnos que no se podían sentir en ningún momento adaptados a una de estas disciplinas, pues la pasaban muy mal, ¿no? Era el momento de no hacer nada, de leer un libro, de ponerse a hacer dibujitos o hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante que al someter a una disciplina a todo grupo, sea de manera no obligatoria, sino de manera necesaria. O sea, que el mismo alumno sienta esa necesidad de someterse a la disciplina precisamente por el gusto que tiene por ello. Sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten el estudio y la investigación, sensibilizar esta parte a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo sensibilizamos? Un ejemplo, una secundaria donde el joven llega desmañanado, llega a veces sin cuidado, llega sin desayunar, llega con poco cuidado de parte de su casa, pues es muy difícil, ¿no? Sensibilizar a unos padres que ni siquiera mandan sensibilizado a su hijo. Entonces, involucrarlos en lo que es el trabajo artístico o el que se involucren en lo que sus hijos están aprendiendo, pues es muy difícil. Los objetivos específicos que tiene el teatro en el aula es conseguir que el alumno aprenda a conocer su propia voz, a utilizar la palabra como el más noble medio de expresión, a encontrar en su cuerpo, manos, voz, gesto, mirada, movimientos, recursos que le puedan ayudar a comunicarse y a disfrutar de ellos, potenciar la lectura y corregir defectos de dicción, que hable correctamente, claro, que se le entienda, asimilar problemas de los demás al tener que asumir los personajes lo mismo que a su manera de hablar y sentir según su época y condición. O sea, esto va a crear que el alumno tenga esa empatía, que el alumno de alguna u otra manera asuma lo que a otra persona le puede pasar y que a lo mejor él empiece a valorar lo que tiene, lo mucho o poco que tiene, pero que también tenga esa capacidad de apoyo para los demás compañeros que no lo tienen. Poder transportarse con la imaginación a otros momentos históricos, analizar personajes y situaciones representadas, realizar crítica del hecho dramatizado, muy importante, una crítica constructiva, una crítica sin ataque, una crítica precisamente para mejorar, saber colaborar en la preparación de vestuario, escenografía, aparatos electrónicos como el micrófono, luces, etcétera. Hay muchos alumnos, muchachos, que no se sienten identificados en la clase de teatro para actuar. Y de repente dicen, maestra, yo le ayudo con esto, o yo quiero estar en escenografía, o yo quiero estar atrás en el apuntador, o sea, y son muy buenos en cuanto a la manipulación de todo eso, ¿no? Entonces, hay que dejarlos que se involucren en el área que a ellos mejor les guste, independientemente que aprendan todo, ellos mismos te pueden pedir el poder estar apoyándote atrás de. Comportarse debidamente en un espectáculo los tiene que enseñar a respetar un espectáculo cualquiera que sea,
conocer los recursos de grabación en video. En este momento, como sabemos, esos recursos de grabación en video son oro molido, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajar en video no es fácil, en línea no es fácil. Y como resumen, pues obviamente de una tarea artística, la verdad es que ha sido mucho más difícil en la actualidad, ¿no? Deliberadamente ninguno de estos objetivos está relacionado con la perfección de un estreno teatral. Eso lo sabemos. Desde un principio ustedes sabían que parte de aprender todas estas herramientas que les van a ayudar con la pedagogía teatral no necesariamente van incluidas o van como parte de que los chicos hagan un estreno teatral maravilloso, sino que además ellos puedan relacionarse entre ellos, puedan respetarse, y que a lo mejor no es algo que ellos esperan como un estreno teatral o algo, pero que ese corto trabajo que realizaron es una experiencia que nunca se les va a olvidar, ¿sí? Aquí dice que no tienes que esperar que los alumnos realicen un estreno teatral o que sea la meta, sino más bien una meta tendría que ser que ellos se relacionen entre sí, que ellos aprendan una sana convivencia y que ellos aprendan a seguir unas reglas, las reglas que la misma disciplina artística te va mencionando, ¿no? Ahora aquí dice, si luchamos con conseguir una correcta vocalización a la asunción de personajes es porque consideramos que son objetivos del curso de expresión oral o la empatía para comprender a otro. Gracias al teatro en el aula lo van a conseguir. Y sí, van a conseguir el poder trabajar en equipo, van a conseguir el poder. Es una herramienta necesaria para que ellos mismos se disciplinen. ¿Cómo vamos a desarrollar estos objetivos? Elevar la autoestima y autoconfianza de los alumnos. Aquí sabemos que desde el niño, cuando es niño y cuando ya está en el desapego de su mamá y que ya empieza pues a aprender y todo, consigue con todo este tiempo que él trabaja con el desapego, consigue afirmar su personalidad. En una vez se supone que ya siendo adulto debe tener una personalidad afirmada. Debe ir quemando etapas de miedos, inseguridades, dudas, ilusiones, desilusiones, y eso pues lo va a ir haciendo madurar, por ende, ¿no? La mayoría son inherentes al proceso vital y se superan de forma natural, pero la sociedad de hoy sí los abruma, o sea, es decir, los estresa a los niños. ¿Por qué los estresa? Porque en muchas ocasiones les pedimos más de lo que el niño en ese momento tiene la capacidad de darte. Si bien es cierto, como docentes a veces nos exigimos mucho en el sentido de que queremos que el alumno te dé demasiado, pero es contradictorio en cuanto a los estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estás tratando de que el niño sea libre, de que el niño tenga una actitud de libertad y se pueda expresar libremente, no puedes obligarlo a hacer cosas que el niño no quiere hacer. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Mucho docente obliga a los niños o a los jóvenes a seguir ciertas disciplinas en las que siempre el alumno va a reaccionar de dos formas. La primera actitud puede ser que primero el niño lo muestre hacia afuera, o sea que ese niño o ese adolescente sea agresivo, muestra esa característica de que algo no le gusta de manera agresiva o bien hacia adentro, que es el niño que está distraído o que está ensimismado o que está inhibido. Digo, perdón, sí, inhibido, tímido. Ajá. En ambos casos descubrimos que tanto el niño como el adolescente va a ser inseguro y temeroso. El que molesta en la clase, por ejemplo, el niño más extrovertido y que molesta en la clase, su agresividad es proporcional a la falta de autoestima. A él debemos dedicarle principal atención. Debemos de estar cuidadosos de ese niño. Muchas veces aquellos niños que se hacen los payasitos o que son los que siempre quieren llamar la atención, carecen de mucho amor, muchos, carecen de mucha atención en casa. Entonces, ahí hay que tratar de darles un lugar especial, no clasificarlos. ¿Qué es lo que hace el docente? Ay, no, fulanito es muy enfadoso y te va a dar estos problemas porque no se está quieto. Entonces,
los maestros van catalogando a un muchacho y lo van cercando, lo van haciendo que todos los demás docentes piensen exactamente lo mismo de él y lo vayan catalogando. Ese es uno de los principales errores que cometemos dentro de una clase. Date la oportunidad de conocer a tu alumno, dale el margen de la duda, tú realmente conócelo, porque en muchas ocasiones la clase de teatro te ayuda a que esa agresividad que tiene ese alumno o a esa inquietud que tiene el alumno vaya enfocada a una mejor atención, ¿sí? Entonces, ahí es importante que tú lo vayas guiando y se puede incluso convertir tu clase en una terapia, porque el mismo alumno se va a sentir cómodo, va a empezar a entender al resto del grupo y pues te va a empezar a respetar. Debes tener mucho cuidado con ese alumno que te presenta esas características. Si es muy payasito, entonces, ¿sabes qué? Pues tú me vas a ayudar con la dirección del trabajo. Y entonces el alumno va a sentir ese grado de responsabilidad y se va a comportar de manera diferente. Obviamente tú dándole las herramientas y apoyándolo durante todo el proceso en el que te va a ayudar, ¿no? Y muchas veces los mismos alumnos reaccionan así, ¿cómo? Pero si él es el que más mal se porta. Porque a mí me tocaba que, es que se porta muy mal, maestra, y usted lo va a poner a que le ayude. Ah, pues él me va a ayudar y lo va a hacer muy bien. O sea, y tú estás reafirmando una conducta positiva en alguien negativo, ¿no? Ok, en el apartado de alumnos que reaccionan hacia adentro, o sea, que son inhibidos, que casi nunca quieren defenderse, aquí, bueno, el autor de este artículo nos menciona que son adictos al televisor o a los juegos de video, a la computadora. Entonces, cuando se hace una clase interactiva, ellos no saben cómo participar si no están atrás de un televisor o atrás de una computadora, ¿sí? Aquí ustedes pueden ayudarlos a tener ese contacto con el mundo exterior, ¿no? De tal manera que, ok, tú sabes de computadora, ok, tú me vas a ayudar en la música, por ejemplo. Tú sabes mezclar, entonces tú me puedes ayudar en la música o me puedes ayudar a buscar un fondo de lo que vamos a hacer, o sea, un bosquejo de una escenografía. O sea, hagan sentir a estos alumnos importantes. Denles una categoría de importancia. Aquí muchos padres de familia se quejan de que el alumno no socializa, de que el alumno tiene esa teleadicción, sobre todo en lo que es la preadolescencia, y pues muchas veces el alumno ahí refugia y oculta su timidez y su pánico a enfrentarse a un grupo determinado. Puede ser que el mismo alumno esté siendo violentado por otros jóvenes, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos darnos cuenta si ese alumno está teniendo otra clase de problemas por lo cual su inhibición lo lleva a encerrarse en sí mismo. El aislamiento televisivo o intelectual puede ser un efecto en vez de causa. El teatro de aula va a romper los primeros hielos y hacer amistades. Él en el teatro se va a dar cuenta que puede socializar sin ser lastimado, ¿sí? Sin ser exhibido. No necesariamente tienes que tener a ese alumno que tiene inhibición al frente de un escenario. Él puede empezar en la parte de atrás y puede poco a poco irse integrando conforme su timidez le dé a poder empezar a ayudar en trabajo teatral. Claro que lo ideal sería que tú tuvieras la capacidad de hacer que el alumno salga de esa inhibición, pero no lo va a hacer de golpe, muchachos. No va a ser de la noche a la mañana y él ya consiguió eso. No, esto tiene que ser gradual. Velo acercando a las herramientas que te da el teatro y poco a poco lo vas llevando a que él pueda atreverse a pararse en un escenario. La segunda cosa que nos marca es crear un marco de convivencia agradable entre compañeros y de estos hacia el profesor. Es muy importante que la convivencia, ¿sí?, se dé de una manera sana, tanto en primaria como en secundaria. Aquí hay algo que quiero explicar. No necesariamente el chico que tú vas a tener en convivencia quiere decir que el chico venga y que tenga una autoconfianza por ser el profesor.
Esto no sucede de esa manera. Muchas veces el profesor es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque lo catalogan como el adulto. Entonces, como están acostumbrados a que la mayoría de los docentes llegan y nomás dan órdenes, pues muchas veces el alumno puede sentirse oprimido, ¿sí? Entonces, hay que buscar aquello que al alumno le interesa para de esa manera empezar a ganarnos la confianza de él y que el alumno vea en ti no a un maestro normativo que solo le da reglas, sino a un maestro abierto que le invita a aprender una disciplina que, si bien es cierto como tal y como se llama, es una disciplina, te da las opciones para ser libre en una clase, pero una libertad dirigida, ¿sí? Aquí dice, no es lo mismo hacer un mural sobre la tolerancia religiosa o social, muy bonito, pero muy teórico, que aceptar al testigo de Jehová que no quiere participar en el Festival de Navidad, pero no pone obstáculo en representar a Orfeo en una obra sobre la mitología clásica. ¿Qué nos dice esto? No necesariamente aquel alumno, porque se van a topar con muchos alumnos que por su religión no presentan tal o cual cosa. Nosotros debemos de ser respetuosos de eso y no catalogarlo. Ay, no, es que este no presenta eso porque es de esta religión, como si fuéramos despectivos. Cada religión, cada persona, cada raza se respeta, ¿sí? Cada creencia se respeta. Y darle esa importancia al alumno y decirle, sabes que yo respeto tu manera de pensar, yo respeto tu religión, yo respeto a tu familia, porque la religión la impone la familia, chicos. Entonces, yo respeto a tu familia, pero ¿qué te parece si tú me ayudas entonces en esto? Y le damos una apertura al alumno a que ingrese. El teatro es tan rico en actividad, es tan abierto en actividad, que no necesariamente tienes que romper tus ideales o tus creencias para poder participar en él. Así de rico es el teatro. Tú puedes participar hasta inclusive escribiendo la historia, readaptando una historia, y eso te está ayudando a participar, aunque no lo hagas del todo frente a. Yo no sé por qué o quién le dijo a los docentes que tenemos que catalogar una participación en donde el alumno a fuerzas tenga que ser exhibido, ¿sí? No necesariamente. Si bien es cierto, el teatro es una manera de exhibir, existen formas de no exhibir tanto a un alumno que no quiere ser exhibido, ¿sí? Respetar esa parte en la que sabe que, maestra, yo hice el guión, yo adapté la historia, yo le estoy ayudando a mis compañeros con la dirección. Hoy está súper interesante, y darle esa importancia, lo mismo que le das la importancia a un actor que lo está haciendo enfrente de, ¿no? Es lo mismo, el mismo trabajo. Chicos, no sé si voy muy rápido, si se está entendiendo el tema. Sí, profe. Ok, bueno. Muchas veces dicen, a principio de curso aparecen niños nuevos que son acogidos por el resto de los compañeros, o niño mayor que los demás. Muchas veces empieza algún niño que es mayor que el resto. Comienza a trabajar un liderazgo amenazante. Es decir, muchas veces el líder de ese grupo no es precisamente un líder positivo. Entonces, el profesor, que tiene fama de ser excesivamente serio y se ha tenido que poner estricto en los primeros días para dejar establecidas jerarquías y normas de convivencia, quiere relajar el ambiente. Nada mejor para romper el hielo que echar mano de su carisma, que lea en clase, a lo mejor que esté actuando la lectura, ¿verdad? Una obrita de teatro que sea fácil para todos, para el resto de los muchachos. Si tú estás empezando con una clase de teatro, léeles algo de su interés, ¿sí? Que sea de un interés particular. No quieras empezar con teatro clásico y los niños al rato se te estén durmiendo o les parezca muy aburrido el teatro. Tienes que buscar cosas que alienten el ánimo, ¿sí? Que los alienten a meterse en la clase, que tú puedas ganártelos para poder empezar a trabajar. Ya una vez que tú tengas a los niños, aquí dice, meterse la clase en el bolsillo, se refiere, tiene muchos términos así porque el autor es español. Entonces, tiene mucho que ver el cómo tú manejes la clase para que tus alumnos estén a favor,
¿sí? Los alumnos estén aptos, estén en el momento adecuado para el trabajo, que ya estén soñando con lo que van a hacer. Tú tienes que empaparlos, tienes que hacer que realmente se conviertan a lo que tú quieres que trabajen, ¿sí? Aquí dice, este tipo de convivencia al margen de las asignaturas que se va a generar entre compañeros y entre estos el director y demás colaboradores en la experiencia van a marcar el resto de su relación que se quedará entre amistosa y escolar. Es muy importante, chicos, separar la amistad de lo escolar, pero a lo que voy con esto, se puede llevar una relación amistosa con los alumnos respetuosa. Tienes que cuidar que esa amistad que tú les estás ofreciendo a tus niños o a tus jóvenes sea con el respeto debido, sin mencionarles cosas que puedan herirlos o también, sobre todo, el que ellos vean en ti un ejemplo. Que, por ejemplo, tú puedas contar anécdotas y esas anécdotas sean enriquecidas por experiencias de todos ellos. Escucharlos a todos, abrir tu oído hacia todas las ideologías, hacia todas las maneras de pensar, te va a ayudar. Te va a ayudar mucho a buscar ese aprendizaje que en el principio les hablé. Aprendizaje de impacto, un aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos alumnos que tienen apatía? Aquellos alumnos que son apáticos. Un ejemplo de uno de ellos. A ver, Loami, dame un ejemplo de un alumno apático. Pues podría ser un alumno que por más que uno intenta pues incluirlo, no quiere o muestra desinterés en pues en la clase o en las participaciones que se le piden. Ok, muchas gracias. Kitsia, ¿cómo abordarías a este alumno? ¿No le gusta tu clase? ¿Cómo lo abordarías? No sé, a lo mejor pudiera tratar un tema, o bueno, investigar algo que a él le llame la atención y poner un tema o algo sobre lo que a él le interese, o sus gustos, sus preferencias, para que le llame la atención la clase. Perfecto, muy bien. Moisés, ¿tú cómo lo harías? ¿Le preguntas cómo lo incluiría en mi clase? ¿Cómo? Sí, ¿cómo le harías? El alumno es apático, no le gusta tu clase. Pues creo que buscaría cómo abordarlo fuera de la clase. Ajá, muy Primero, bien. como, o sea, porque quizá enfrente de la clase él pueda tomar cierta actitud por algunas razones, no sé, con sus compañeros, o quizá tenga otros problemas que le esté agarrando contra la clase, contra mí como maestro de la clase. Entonces, quizá yo buscaría, primero buscarlo por fuera del salón, ver qué hace, o sea, centrarme quizá un poco, o sea, tengo que observar siempre a todos mis alumnos y demás, pero quizá en ese momento observarlo detenidamente a él y ver, ok, está haciendo así, y qué actitudes tiene con otros maestros, con otras materias, qué materias le gustan, porque pues puede ser que no le guste ninguna materia, entonces digo, ok, entonces no es personal, es algo que trae el muchacho, y pues también buscar por qué está así, como buscar algo más, un acercamiento más personal, más que en toda la clase, primero más personal. Exactamente. Gracias, Moisés. Fíjense qué importante lo que nos acaba de decir Moisés, ¿sí? No hay que tomarnos lo personal. Muy importante, muchachos. Hay maestros que se toman una actitud personal, que buscan la manera de atacar a un alumno porque les contestó, a lo mejor tuvo sus 5 minutos de mal humor, o a lo mejor como todos los seres humanos, ¿verdad? Tuvo ese momento en el que el muchacho está pasando a lo mejor alguna crisis en su casa y no tiene ganas de hacer nada y está negado, o está a lo mejor siendo atacado por otros compañeros y nosotros tal vez no lo sepamos, porque existe la crueldad infantil, chicos. Y bueno, existen mil cosas, ¿no? Entonces, el abordarlo de manera aparte, de manera, a lo mejor en el recreo, y el saber lo que le gusta, como nos dijo Kitsia, el buscar qué tema le apasiona, qué es lo que le gusta, y nosotros poder transformar una clase. Se nos habla mucho, mucho se nos ha hablado durante toda la carrera de una planificación, de una planeación, pero existe la manera de romper la planeación. De repente
se vale el que tú puedas tener diferentes herramientas que te ayudan a sacar una clase. Y de repente se vale que tú también puedas tener tus estrategias abajo de la manga cuando algo no está funcionando. Si tú estás teniendo una clase pero muy planeada, de repente podrá haber alguna situación que te lleve a salir de la planeación y que sea necesario salir de la planeación y no con ello estés tú irrumpiendo a una estructura docente. No lo estás haciendo. Tú estás simplemente adaptando tu clase, ¿sí? Adaptándola a las necesidades que en ese momento estás teniendo. Y el acercarte a aquellos alumnos que están apáticos, aquellos alumnos independientes que a lo mejor siempre se aíslan, es importante que te des cuenta qué es lo que pasa por esa cabecita, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo en su vida, que tal vez de alguna u otra manera esté marcando esa conducta en el salón. Dice, en las escuelas públicas, donde se reúnen alumnos de varias etnias, religiones, culturas, sensibilidades, pueden originarse varias cosas, ¿no? En el caso es, por ejemplo, le dice sordas batallas. ¿Qué quiere decir sordas batallas? Tú no puedes saber que a lo mejor ahí el alumno esté tal vez luchando contra algo, esté teniendo sus batallas personales. Todos en la vida, muchachos, pasamos por batallas personales. Algunos económicas, otros de lesiones. Acabo de ver en televisión el día de ayer aquella persona, padrastro, que lo agarraron porque golpeó a su niño, era su hijastro, porque no leía bien. No sé si vieron esa noticia. No sé si la vieron en las noticias. Sí, creo que sí. Es que si ven al niño, cómo lo dejó, el niño está completamente, ahorita está en el DIF, completamente golpeado, casi le fractura la cadera de los golpes que le dio el padrastro, porque el niño no podía leer bien. Nosotros no sabemos qué batallas, sí, qué lesiones llevan los niños, los jóvenes, los adolescentes. Existe, dice el autor de este escrito, una mafia que domina la situación en el patio. O sea, muchas veces son niños bulliados. Si el niño trae su autoestima baja, se detecta en el ambiente, ¿sí? Y muchas veces, si es maltratado en casa, sigue siendo maltratado en la escuela. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. No sabemos qué batallas están librando nuestros chicos y llegan a la clase con muchas batallas y todavía nosotros nos atrevemos a ser crueles, ¿no? Y a veces a decir, no, pues si no quieres cooperar, vete del salón. O si no quieres estar en equipo, afuera. Si no quieres trabajar. Ni siquiera nos damos a la tarea de buscar el por qué o el cómo. Y si a lo mejor podemos adaptar nuestra historia, nuestro trabajo, nuestra planeación a un niño que lo necesite, ¿no? Entonces, de verdad, muchachos, yo los invito a ser maestros, ahora sí con sus oídos muy fuertes, muy abiertos y sus ojos muy abiertos para poder tener un buen diagnóstico de aquellos alumnos que se alejan de ustedes o que no tienen toda la atención puesta o que a lo mejor los distraen con otras cosas. Se ponen de payasitos, se ponen a ser el líder y a veces están muy necesitados de amor, ¿no? Los agresores, que son siempre alumnos con problemas, se centran en todos aquellos que no se someten a su dictadura o porque son estudiosos, torpes, tímidos, inmigrantes o diferentes. Si suelen respetar e incluso proteger a los compañeros disminuidos psíquica o físicamente, se refiere a aquellos niños con educación especial, necesidad educativa especial. Muchas veces si los ven físicamente mal, sí los protegen, ¿no? Pero aún así se sienten superiores y el hecho de proteger a una persona con alguna situación especial les hace aumentar el ser superiores entre los compañeros. Bueno, toda esta autora y autor que escriben esto que les estoy presentando sobre esta pedagogía teatral y estas herramientas y estrategias de intervención, nos hablan de alumnos
que toman actitudes diferentes, alumnos apáticos, alumnos que insultan o que golpean, que son agresivos. Entonces, nos habla de cómo convertirlos o cómo hacer que estos alumnos se conviertan en compañeros respetuosos, tolerantes y hasta generosos, ¿sí? ¿Cómo es que se puede hacer algo así? Ustedes me van a decir, maestra, es demasiado trabajo, eso no se puede hacer. Pues fíjense que el teatro nos da esa posibilidad. A ver, Natalia, ¿cómo crees tú que el teatro te puede dar la posibilidad de hacer un cambio de mentalidad en este tipo de jóvenes? Pues se sensibiliza, el teatro busca sensibilizar a las personas, ser consciente de los sentidos y de la situación presente. Entonces, a lo mejor estos chicos no son conscientes de todo lo que está pasando o por qué de su actuar. Entonces, por medio de a lo mejor ejercicios de sensibilización, del momento presente, cosas como esas, es que te abre otro panorama. Gracias, Natalia. Hay un ejercicio que se llama Cuéntame tu historia, ¿sí? Obviamente muchos niños no hablan de ellos para nada. Tampoco estoy diciendo que expongan su vida, pero muchas veces vamos a ponerle en tercera persona. Vamos a suponer que tú tienes un personaje que se llama Pedro. Háblame de Pedro. ¿Cómo es Pedro? ¿Qué hace? ¿Sí? Y de alguna u otra manera, tú estás enfocándote en que ellos realicen o construyan un personaje que en muchas, casi el 80% de ocasiones es parte de ellos. O sea, ellos pueden hablar de un Pedro y ese Pedro a lo mejor es lo que ellos quisieran ser o en lo que quisieran convertirse. O ese Pedro puede ser aquella persona que es agredida constantemente en lo que no quieren ser o lo que está pasando por la cabeza de ellos. Es muy importante saber que el obligarlos a participar en una misma escena o en un mismo equipo, hay que hacerlo con mucho cuidado. No necesariamente quiere decir que si tú obligas a alguien que no se lleva bien con otro a participar, te va a dar un buen resultado, ¿sí? Es mejor buscar aquellos que tienen cierta manera de ser compatibles y primero poner a trabajarlos con alumnos que más o menos se sientan cómodos para que se vaya creando esos lazos, ¿sí? Esos lazos de apoyo. Y poco a poco ir inmiscuyéndolos con aquellos que no son tan amigos, para que pueda haber esa aceptación y ese respeto, ¿sí? Es muy importante que lo hagas en un poco a poco, que no lo hagas y los obligues a estar juntos desde un principio. Tienes que ir analizando de poco en poco e irlos acercando poco a poco a aquellos compañeros que a lo mejor no toleran tanto. Muy bien, dice, hacer necesaria el hecho de que los escolares sientan esa necesidad de someterse a una disciplina necesaria en todo el grupo. Otro objetivo primordial por su dificultad es lograr una disciplina que no sea traumatizante. La disciplina no tiene que serlo, ya que el juego de cumplir unas normas en la base de toda convivencia debe de ser tranquilo, debe de ser una manera adaptable. Para la mayoría de nuestros niños que llegan a la escuela apenas sin conocerla, los abuelos de ahora que sufrieron una dura infancia represiva consideraron que lo mejor era educar en la condescendencia. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Sí? Lo que está pasando es que los abuelos de nosotros o los tatarabuelos, bisabuelos, tenían una educación muy rígida en la que el padre de familia los sometía a una disciplina sin preguntarles y de una manera muy brusca. ¿Qué pasa con los papás actuales? ¿Cuál es la diferencia entre los de ayer y los papás de ahora? A ver, Bianca, ¿cuál es la diferencia entre los papás de ayer y los de ahora? Pues que antes ellos, los papás como que infringían miedo en los niños para que fueran buenas personas o aprendieran cosas. Y pues ellos, al ir pasando el tiempo, pues como ahorita los niños
ya tienen más derechos, entonces ellos no hacen tantas cosas por lo mismo, porque ahorita ya todo está mal visto, por decir, hasta si le das una nalgada al niño que no está bien, ya ya te ganaste ese de enemigos a todos los que no están ahí. Y más ahorita con las redes sociales, si dices algo o así, pues ya eres como un mal padre y ya estás mal visto por todos. Entonces, como que dejaron de, de hacer eso, que pues estaba mal, ¿no? Las golpizas que les daban o las regañadas que les daban. Entonces fue como disminuyendo eso, pero ahorita pues los niños son como que más libres y ya pues van creciendo sin mucha autoridad. Gracias, Bianca. Javier, ¿cuál sería el padre correcto? ¿Cómo tendrían que ser los padres ahora? Uy, profe, pues esa pregunta, pues, yo creo que todo padre no se la pregunta. Yo creo que el padre, pues si se puede decir, pues no perfecto, pero en el sentido de hacer las cosas bien, es aquel que escucha, más que otra cosa, es aquel que escucha, aquel que se abre a las opiniones diferentes, a las opiniones de donde estás pensando tú, a las opiniones de donde están las cosas, qué pensaste, qué hiciste, por qué lo hiciste, dónde lo hiciste, o sea, mm, yo creo que va desde ese sentido, porque también no se vale solamente escuchar y tampoco pues interceder por el otro, ¿no? O sea, también se trata de escuchar y, pues ir guiando. Es un proceso de acompañamiento en sí, llevando a cabo lo que uno tiene, tratando de corregir aquellas cosas que en su momento para ellos no estuvieron bien, desde un punto medio donde los dos puedan ir avanzando, yo creo. Gracias, Javier. Si bien es cierto, en la actualidad el padre casi casi le pide permiso al hijo para hacer muchas cosas y sucede que no hay control. ¿Qué está sucediendo en los hogares actualmente? Que los niños mandan, los adolescentes mandan, ¿sí? Y en muchas ocasiones, si tienes digamos que el adolescente está viviendo esa situación de ser un niño emperador, o sea, ser un niño emperador es el que da órdenes en casa. Llega a la clase y pues obviamente no puede ser mandado porque él está acostumbrado a ser un niño emperador. Entonces, tú quieres ponerle alguna regla y él pues obviamente se rebela y no sigue ninguna regla. Y aparte de todo eso, te echas encima a los papás, porque ahí es el segundo problema que un docente tiene, ¿no? En el cual, si no tratas al niño de manera que él quiere ser tratado, pues muchas veces el padre de familia viene y se va contra ti en cuanto a alguna acción que tú hayas tenido. Por ello es necesario seguir siempre el reglamento con los niños en el sentido de que desde el primer día se lea un reglamento o se lea una clase en la que, si bien es cierto, es la clase de teatro, pero tiene sus reglas a seguir para que la mejor convivencia se dé. Eso hay que hacerles entender a los niños que en toda sociedad, en todo grupo, debe de tener estas características para poder que todos se lleven bien, para poder atender y trabajar a todos de la misma manera, ¿sí? Y que esto no es para generar estrés en nadie, sino es una conducta que debemos de seguir todos para podernos entender, para podernos comunicar. E incluso se les pueden poner ejemplos de cómo sería una clase sin comunicarse, sin poder comentar absolutamente nada entre ellos mismos. Entonces, pues ahí tendríamos nosotros que hacerles ver a nuestros alumnos que las reglas en muchas ocasiones son necesarias. ¿Y el por qué son necesarias? Pues porque eso ayuda a que en un salón haya una sana convivencia, que se pueda llevar las reglas de la mejor manera. Es muy difícil ser papá en la actualidad, precisamente por lo que nos decía Bianca. Muchos padres de familia optan por ser permisivos porque otros padres de familia lo están siendo. ¿Quién ha oído un poema o un escrito que dice, soy la mamá más mala del mundo? Yo. ¿Qué dice lo a mí? Más o menos, a grandes rasgos. Pues dice que
muchas veces no le permitió hacer cosas que el hijo quería, como, no sé, salir de noche con sus amigos, ir a lugares ya muy tarde o hacer que se comiera todas las verduras o cosas así, pues cosas que normalmente haría un padre. Entonces, al ser no tan permisivo, tal vez como los demás padres, uno como hijo o el hijo que podría escribir algo, diría que es la peor mamá del mundo, pero visto a los ojos del hijo, pero de los ojos de la mamá, pues está haciendo el bien por su hijo. Así es. Bueno, de eso hablaba, en grandes rasgos, de eso habla esa historia, en la cual nos dice que pues una mamá no permitía lo que otros papás o mamás permitían, ¿sí? Y el hijo, pues obviamente le refutaba que era la mamá más mala del mundo. Pero gracias a esa mamá más mala del mundo, el hijo se formó de una manera correcta en la cual pues puede respetar a otros, en la cual respeta horarios en su propia casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en muchas ocasiones son catalogados los padres en la actualidad. Si no sigues las reglas, por así decirlo, que todos los demás padres siguen, no eres alivianado, no eres un papá moderno, no, o sea, aquí es muy importante hacerles entender a nuestros padres que ellos son las personas indicadas y correctas para corregir a sus hijos. Son las personas en las cuales sus hijos deben confiar. Son las personas que protegen al menor. Entonces, es muy importante que ellos entiendan esta parte. Y el trabajo colaborativo entre padres de familia y maestros es esencial. Cuando se propone una clase de un proyecto de teatro, primero es muy bien recibido a veces, ¿verdad? Por algunos alumnos que les gusta y por algunos otros puede ser como una especie de trauma, porque piensan que, ay, no, me tengo que exponer, ¿no? O me van a ver otras personas, sobre todo aquellos que son demasiado inhibidos. Pero, y más sobre todo en secundaria. Si nosotros lo planteamos como parte de un juego, que no solo les va a proporcionar diversión, sino que también pues les va a proporcionar herramientas para poder romper con esos paradigmas de inhibición que tienen. Poco a poco el alumno se va a ir sintiendo cómodo. Es muy importante hacerlo sentir cómodo dentro de un ejercicio. Y si el alumno por alguna razón no participa y los demás se burlan, es importante corregir la acción y decir, nadie se burla, no venimos a juzgar a nadie. Si él no quiere participar, le daremos oportunidad de participar en otra ocasión. O sea, él nos está apoyando o nos está ayudando o está viendo todo para luego participar, por ejemplo, ¿no? O ustedes hablar después de manera aparte con él y hacerle ver que pues el teatro es importante, que le da una oportunidad de poder expresarse y pues bueno, él ya te dirá, ¿sabes qué? Pues quiero hacer esto, pero no quiero hacer esto. Entonces ya te está dando las pautas a seguir, ¿no? Entonces, el teatro les da también a todos, cuando ya se trabaja en equipo, muchachos, entre ellos mismos empiezan a callarse, entre ellos mismos empiezan a respetar turnos, aprenden a escuchar, a organizar sus ensayos, ¿sí? Por ejemplo, ayudar a los compañeros que forman una escena determinada. Y pues todos van respetando las reglas y dándose esa oportunidad de ayudar a los compañeros a lo mejor menos dotados o menos menos facilidad. Y ellos mismos se van ayudando, van acomodándose con ciertas características del equipo. Y pues ante la necesidad, ¿verdad? Que tiene que haber un diálogo y generar valores, ellos mismos van eliminando ese egoísmo natural y van ayudando y apoyándose al momento de realizar un trabajo. Por eso es que el teatro es tan rico en apoyo hacia el trabajo de equipo, cómo se realiza el trabajo de equipo. A veces incluso me da mucha tristeza con algunos maestros que no trabajan en equipo, porque digo yo, o sea, ellos deben de aprender a trabajar en equipo y deben de ser los primeros que trabajen en equipo. Ahora que hubo la exposición de sus compañeros, la exposición que hubo de
acerca de los muchachos que ya salieron de las generaciones pasadas. No sé si escucharon a alguien que por ahí dijo, es que tenemos que aprender, creo que era Mariana, tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Sí escucharon esa parte? Hola, Sí, hola. maestra. Ah, ok. Estoy esperando a ver si me están escuchando o ya se fueron. Ok. Esa parte me pareció muy interesante, ¿no? El trabajo en equipo colaborativo. Si bien es cierto, muchachos, no, cuando ustedes llegan a una escuela, no necesariamente les van a caer bien todos. Eso es una mentira, ¿sí? Habrá ideologías que no comulgues con esas ideologías. Habrá personas que a lo mejor no te gusta cómo es esa persona o cómo piensa, ¿no? A mí, yo entro en mucho conflicto cuando veo maestros sin vocación. Entro en un conflicto como interno en el cual me da así como una sensación de no sentirme cómoda cuando veo un maestro que va a trabajar solo por un sueldo o que va a trabajar porque no le quedó de otra y porque lo pusieron en esa escuela o etcétera, ¿no? Se me hace muy triste para mis alumnos o para los alumnos de ese maestro cuando el maestro no se prepara y cuando no busca la preparación. Entonces, pues no comulgo, pero finalmente aprendo a trabajar con esa persona, independientemente de sus características. Eso es lo que ustedes tienen que aprender y esa es la ideología que el teatro les ofrece, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿dudas, comentarios acerca del tema? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Queda claro entonces? Sí, maestra. Bueno, ok. Bueno, chicos, ¿qué sigue después de esto? El día jueves vamos a empezar a trabajar con lo que va a ser el trabajo final. Si bien es cierto, Natalia nos subió un guión. ¿Ya lo vieron todos? Es pregunta. ¿Lo vieron todos el guión que ya subió Natalia? Yo sí. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Quiero saber si todos están de acuerdo en ese guión. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, no sé Sí. todos, pero yo digo por mí. Ah, ok. Pero pues la mayoría, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Ok. Bueno, chicos, fíjense bien. El jueves vamos a empezar a trabajar ya en esto. Es decir, primero vamos a dar lectura general al guión y vamos a ver cómo se van a distribuir los personajes. Natalia, no sé si ya los distribuyeron o lo van a hacer apenas. Oh, no los distribuí, dejé una lista de, pues, más que personajes, ajá, las escenas, Ok. y que cada quien pudiera, está abierto a editar, cada quien eligiera como la que quisiera. Ahí siguen pues, los lugares abiertos y ya algunos sí agarraron. ¿Qué les parece? No sé qué opinen. Si el mismo jueves ya trabajamos sobre los equipos, es decir, qué equipo va a trabajar en la edición, qué equipo va a trabajar en no sé, en todas las ideas que se van a realizar para la presentación del trabajo. Quiero platicarles que primer semestre va a presentar cuentos. Ya ven que ustedes presentaron qué plantón en el primer semestre, ¿se acuerdan? Bueno, los de primer semestre van a presentar cuentos clásicos del Rincón de Lectura y van a presentarlo en la modalidad de teatro que quieran, o sea, ya sea en títeres o actuado por ellos. Van a presentar un baile y una canción. Y el baile y la canción tienen que tener inclusión educativa, de tal forma que van a presentarlo ya sea en una lengua o traducido al inglés o en lenguaje de señas. Ellos van a presentar algo así. Mi pregunta es, y es una opinión, quiero preguntarles, ¿de qué manera pudiéramos trabajar la inclusión educativa en el Teatro de Sombras? Es pregunta para ustedes. A ver, Oscarina, tú contéstame. Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, ok. Pues el teatro de sombras, o sea, la única manera que se me ocurre es como para incluir como a las personas o a los alumnos invidentes, pero de otra manera,
mm, o sea, con otro tipo de, como de discapacidad, la verdad no se me ocurre mucho. Si tú vas a incluir a alumnos, por ejemplo, invidentes, Ujú. estamos seguros pues que no pueden observar el trabajo, pero Ajá. utilizan su oído. ¿Qué pudieras hacer? Pues, o sea, ahí podríamos trabajar a través de la música, ¿no? Podríamos como que contar la historia a fin de cuentas a través de los sonidos y de esa manera que la pudieran percibir. Y, por ejemplo, en el caso de hacer, pues, no sé, se me ocurre que a lo mejor podrían hacer como algún tipo de material muy sencillo como para la utilización dentro de la obra. O sea, por ejemplo, este, figuras que se puedan utilizar como, pues, como la sombra. Pero no sé, la verdad, no. O sea, pues sí, nada más a través de la música, creo. Cuando se trabajaba en aquellos años 30 por allá, donde no había televisión y los niños escuchaban el programa de Cricri, ¿cómo crees que lo veían si no había televisión? Mm, pues creo que era radio, ¿no? Ajá. Ajá, a través del radio. Y la historia la oían a través del radio y en su imaginación trabajaban esa historia. Entonces, sería una buena opción si ustedes lo harían para, por ejemplo, invidentes, podrían hacer que la historia fuera narrada independientemente de lo que esté pasando en el escenario. O sea, el escenario puede tener el teatro de sombras, pero puede haber una narración. ¿Sí me explico? Para aquellos que solamente lo pueden escuchar. Ujú. Eso sería incluir. Bueno, chicos, el día jueves empezaremos a trabajar en esto, ya para empezar a armarlo. Se tiene que entregar el jueves 18 de febrero, es el último día, ya grabado, ya se tiene que entregar. Entonces, el día jueves le daremos forma y fondo a esto. Lo último con lo que se cierra la unidad es precisamente evidencias relacionadas con el teatro y su aplicación. Esta será la evidencia que ustedes presentarán. Este trabajo vale el 40% de su calificación final. Entonces, pues es muy importante que lo empecemos a armar. El día jueves daremos los personajes y empezaremos a armarlo tal cual debe quedar. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Ninguna? Ok, bueno, nomás voy a tomar la foto si son tan amables de prender sus cámaras para la foto. Son 2 fotos las que hay que tomar. A la cuenta de 3, ¿listos? 1, 2, 3. Un minuto más porque tengo que tomar otra. Espérenme tantito. Y una más. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok, chicos, si ya no hay preguntas, ni dudas, ni comentarios acerca del tema, podemos irnos a descansar. Nos vemos, Dios mediante, el jueves, ya con la preparación de este trabajo. Que tengan una muy bonita tarde. Bye, profe, igualmente. Hasta luego, que les vaya muy bien. Cuídense, descansen. Profe, Sí, mande. Hola, Elena, ¿cómo estás? bien. ¿Me puedo quedar con usted para hablar sobre Sí, claro. mi clase? Sí, Ah, sí, sí, adelante. mm, Mande, ¿qué pasa? Déjame parar la grabación, espera.